Hola a todos y bienvenidos al lado B de la veterinaria. Hoy quiero que hablemos un poco sobre esta imagen romántica que hay de la profesión veterinaria y la realidad detrás de ella. Antes de comenzar, realmente me gustaría saber si has experimentado alguna vez alguna de estas situaciones. Si eres veterinario, ¿te han contado alguna historia cuando, por ejemplo, te presentas a alguien y dices, mucho gusto, mi nombre es, soy veterinario, y de repente te dicen, ay, yo tengo un perrito, o el sobrino, el amigo tiene un gatito, este tipo de cosas, ¿no? Y si eres cuidador, quisiera saber si alguna vez tuviste este sueño de niño o esta idea en algún momento de tu vida de querer ser veterinario. Déjame en los comentarios si te ha pasado alguna de estas situaciones. Por lo que ha sido mi experiencia personal, veo que muchísimas personas tuvieron este deseo o esta ilusión infantil, ¿no? De ser veterinarios, de ayudar a los animalitos, de dedicar su vida a el cuidado de los animales. Y realmente creo que esto se debe a que no podemos negar que detrás de la profesión veterinaria está esta imagen idílica y un tanto romántica de la profesión, ¿no? Sin embargo, lo que quiero con este canal es que vayamos destapando o ir demostrando esta otra cara de la profesión que, para bien o para mal, no se habla mucho. Evidentemente, mi sueño de niña, mi sueño compartido con aparentemente muchísimas personas, era ser veterinaria. Y es que ciertamente quería eso, ¿no? Quería dedicarme a ayudar a los animalitos. Siempre he amado a todos los animales. Y ese amor por los animales, por supuesto que en esta mentalidad o en este sueño infantil no había la dimensión de lo que implicaba la realidad absoluta del ejercicio de la profesión, ¿no? Todo este espectro de la realidad y las distintas capas que la veterinaria no es solo vacunar y desparasitar perritos, sino implica muchísimo más. Recuerdo que en aquellos años de infancia, más de una ocasión, esta clásica pregunta de ¿qué quieres ser cuando sea grande? Mi respuesta siempre fue quiero ser veterinaria, y seguido a eso siempre venía la respuesta del adulto de ¿por qué veterinaria y no medicina humana? Y aún en ese momento, estando pequeña, podía de alguna manera percibir esta especie como de menosprecio al decir veterinaria, ¿no? Entonces siempre venía, pero ¿por qué no medicina humana? Mi respuesta era un poquito lapidaria, en el sentido de que siempre dije, es que a mí no me gustan las personas. Entonces, eso mataba la conversación. Evidentemente, el hecho de yo decir que no me gustaban las personas no quiere significar un menosprecio hacia los humanos, porque por supuesto que no. Pero me sentía mucho más cómoda con los animales. Siempre me ha costado vincular un poco o generar vínculos profundos con las personas, y se me ha dado mucho más simple con los animales. Básicamente esa era la razón. Evidentemente había un pequeño fallo en mi lógica infantil y que realmente me di cuenta del tamaño del fallo después que me gradué, y es el hecho de que no había previsto que nunca me iba a llegar a la consulta un perro o un gato solo. Siempre van a venir acompañados de un cuidador. Y así me di cuenta después que empecé a ejercer la profesión. Fue como, no había considerado esto. Ahora, volviendo a los años de estudio, volviendo a esta época universitaria, y ya entrando un poquito más en seriedad, a uno durante la profesión realmente nadie lo prepara para lo que va a ser el ejercicio real de la carrera, ¿no? La formación evidentemente está muy centrada en lo que son los aspectos técnicos, pero se pasa olímpicamente por alto la preparación emocional y la gestión de situaciones difíciles, como por ejemplo la muerte de un paciente, o la necesidad de realizar las eutanasias, cómo tomar esa decisión, cómo hablarlo con el cuidador. Todo este tipo de cosas no se hablan, no se nos prepara durante la carrera.
Yo creo que esto se debe básicamente a que los profesores que nos están instruyendo dentro de un salón de clase tienen poca, por no decir nula, experiencia en el ejercicio de la clínica y obviamente todo lo que esto implica. Entonces, no hay como una idea de qué es lo que realmente te vas a enfrentar cuando tengas tu título y ese primer día en consultorio, ¿no? Te llega el paciente, hemos hablado de, te preparan para la anamnesis, cómo revisar al paciente, pero no cómo interactuar con el cuidador. Cuidado que con esto obviamente no quiero que se me malinterprete. A mis profesores les tengo un profundo agradecimiento, bueno, a la mayoría de ellos, y un profundo, profundo cariño por todo lo que me enseñaron, y esto no es solo a nivel de profesión, sino con muchos de ellos pude generar un vínculo muy cercano a la amistad y eso es invaluable. Sin embargo, obviamente no podemos seguir pasando por alto la crítica a lo que está faltando, ¿no? Lo he mencionado muchísimas veces, por ejemplo, de las deficiencias en la preparación durante la carrera al hecho de la nutrición. No se nos prepara como veterinarios a la nutrición de perros y gatos. Ya he hablado de este tema en mis libros, en los distintos posts de Instagram y demás, de a qué se debe esto, pero vuelvo, así como eso, muchísimas cosas. Y retomando el tema de la gestión emocional, a esto tampoco se nos habla. Lo que quiero con este particular video es destacar que si bien la universidad nos brinda una formación sólida en la búsqueda de diagnósticos con su correspondiente tratamiento, sea quirúrgico, sea farmacológico, no se presta nada de atención ni de educación al desarrollo de la empatía, por ejemplo, o el manejo de las emociones propias, porque creo que a veces se olvida que bajo este principio de los que estudiamos veterinaria amamos realmente a los animales. Lo difícil que es para nosotros y lo frustrante y lo triste y todas estas cosas, emociones bastante complicadas a la hora de que no podemos ayudar a un paciente o que las cosas no salen como nos hubiesen gustado. ¿Cómo lidiar con todo eso? No lo sabemos, no estamos preparados. Y si a eso le sumas que tampoco estamos preparados para lidiar con las expectativas de la otra persona, entiéndase el cuidador de este animal que está en el medio, empieza un hervidero de emociones que con el paso del tiempo se pueden desbordar. No saber, vuelvo y repito, y sé que estoy siendo repetitiva con esto, pero es que es importante no saber cómo contener a un cuidador angustiado, que está preocupado por la salud de su perro o de su gato. Por eso es tan importante que los profesionales de la salud desarrollemos, tengamos, aprendamos herramientas de gestión emocional. Y me parece fundamental que además de reconocer nuestras carencias como profesionales en ese aspecto, los cuidadores lo sepan, porque a veces se espera este apoyo y esta contención y luego viene la recriminación de que mi veterinario no me está aportando esto y básicamente es porque no lo sabe. No porque sea necesariamente mala persona, no quiero decir que estas cosas no pasen, pero no necesariamente es ese el caso. Puede ser simplemente que no sepa cómo hacerlo. Volviendo a mi historia particular, imagínate lo impactante que fue con todo lo que te he comentado antes, del hecho de a mí no me gustan las personas, yo quiero trabajar con animalitos y toda esta cosa. Cuando me gradúo y entro al primer día de trabajo en un consultorio y me doy cuenta de, tengo una persona delante, cómo me dirijo con ella, cómo le explico los procedimientos que necesitamos hacer con su perro o su gato, o el explicarle que el perro se tiene que quedar internado, y pronóstico y diagnóstico, y todas estas cosas que me obligaron de un momento al otro a darme cuenta que necesitaba desarrollar de manera hiperacelerada una comunicación empática, una fortaleza emocional para, vuelvo, dar malas noticias o dar noticias complicadas,
la capacidad de soportar, de crear una coraza para soportar la ira o los insultos o la frustración de la otra persona, que muchísimas veces pasa no solo de una violencia verbal que no se justifica. Sé de colegas que incluso han tenido que aguantar, si se permite esa frase, violencia física. No todo es gris. La veterinaria como profesión ciertamente implica mucho amor, mucho satisfacción cuando las cosas salen bien, pero también es importante visibilizar que es mucho más que curar animalitos, que hacerle cariños al perrito. Hay momentos en los que debemos enfrentar situaciones muy, muy, muy complicadas, emocionalmente difíciles, para la que, insisto, nadie nos prepara. Y reconocer que el desarrollar estas capacidades de gestión emocional nos van a ayudar no solo a el consultorio o el ejercicio de la profesión, sino también en nuestra vida diaria. Como veterinarios es un deber estar preparados para lidiar con toda esta cantidad de situaciones y emociones, tanto dentro como fuera del consultorio, porque no es solo lo que pasa a nivel profesional. Somos personas, tenemos una vida aparte y tenemos emociones propias, por lo cual todas estas herramientas son indispensables para la vida, ¿no? Para poder ejercer un buen oficio en la profesión, pero también para poder mantener un bienestar emocional e incluso nuestra propia salud mental. Mi llamado es con dos vertientes. Por un lado, si eres colega o futuro colega, eres estudiante de veterinaria, es necesario, urgente, que desarrolles habilidades lo más pronto posible de empatía, de comunicación y de gestión de las emociones, porque te van a ser extremadamente necesarias. Como cuidadores, desarrollar la empatía. Por favor, es muy, muy importante que comprendas que tú tienes este peludo en particular, o dos, o tres, o los número de perros o gatos que tengas bajo tu cargo. Sin embargo, el clínico tiene cientos, cuidados si no miles, de pacientes bajo su cuidado a lo largo de la semana, del mes, del año, por lo que la empatía, una palabra de aliento, una simple sonrisa, un buenos días al entrar a la clínica, va a ayudar muchísimo a esa persona a bajar un poco la carga emocional del día a día. Incluso va a ayudar a establecer una mejor relación, un mejor vínculo entre veterinario y cuidador, cosa que también considero extremadamente importante para el bienestar de ese peludo que está en el medio de este triángulo. La intención y el propósito de este video es eso, creo que lo repetí bastante: la necesidad de la empatía, la necesidad de la comunicación, la necesidad de, como profesionales, ser conscientes de que no sabemos comunicar malas noticias y que necesitamos desarrollar eso. Como cuidadores, que los veterinarios tienen una gran presión encima, particularmente los clínicos. Esa fue una de las tantas razones por las cuales yo abandoné la clínica después de 7 años. El agotamiento emocional, básicamente fue eso. Podemos hablar de la situación país, podemos hablar de muchísimas cosas, pero lo que a mí me llevó al borde de decir, esto no lo quiero más, fue el desgaste emocional de todo este compendio de cosas. Y vuelvo, insisto, con este lado B, como lo dije en el tráiler, no es conectar desde la lástima. Lo que quiero es que visibilicemos más estas cosas para que seamos conscientes de lo que está pasando y pongamos nuestro granito de arena para ayudarlo y evitar que siga pasando. Todos somos personas, todos necesitamos conectar desde el amor, especialmente si queremos mejorar la calidad de vida de ese individuo que está básicamente bajo nuestro cuidado. Gracias por escucharme. Quisiera leer sus comentarios. Si has tenido
situaciones como estas, bien seas como cuidador, cómo es tu relación de cuidador con tu veterinario, si eres colega o estudiante, cuáles han sido tus experiencias referente a todo esto, cómo te sientes. Insisto aquí que quiero hablar un poco más allá de lo que es profesional y conectar como personas. Entonces, hablar de los sentimientos. Creo que va a ser una de las cosas más frecuentes del lado B, es los sentimientos. Hablemos de cómo nos sentimos, no lo que pasó, cómo me sentí. Porque allí creo que es donde está el secreto de poder superar todas estas situaciones y ser mejores. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.